Antes era una aldea aislada, pero ahora está siendo urbanizada. No solo repararon el camino, lo hicieron una verdadera carretera. Y siguió avanzando, hacia donde se estaba construyendo otro complejo de casas. Tal vez, si estos proyectos se hubieran iniciado antes, María no habría muerto. Y no habría tenido que esperar 5 horas para que llegara la ambulancia. Habría llegado rápidamente al hospital de la ciudad. Un infarto no es una broma, está al borde. María cruzó ese límite. Y en esa casa de madera quedaron 2 ventanas en la fachada, la hija de 6 años de Charón, ahora huérfana, y el segundo esposo de María, el borracho Adam, que habría vendido su alma por una botella de licor. María quería divorciarse de él, pero no pudo. Murió. El luto continuó de manera permanente durante 2 semanas. Las mujeres del pueblo, compasivas, traían pasteles y gelatina, los hombres, alcohol casero. Adam jugaba el papel del triste viudo, pero un vistazo atento habría mostrado que estaba bastante contento. Adam esperaba que lo compadecieran mucho tiempo. Y eso significaba que no faltaría licor en su casa. Y también tendría la atención de los que lo escuchaban. Tal vez, en el fondo, Adam se consideraba un artista. Después de beber, contaba historias floridas sobre cómo domaba a los caballos más salvajes de niño, cómo sirvió en una unidad de élite del ejército, donde lo entrenaban para matar al enemigo con un solo dedo, cómo construyó los edificios más famosos del país y todo el mundo lo respetaba. Pero ahora estaba viejo, débil y enfermo. Y nadie lo necesitaba. Incluso su esposa había muerto. Las mujeres, las más perspicaces, le aconsejaban: deja a Charón en un hogar de niños o en un internado. No podrás criar a la niña. Adán fingía no escuchar esos comentarios. Finalmente llegó el día en que se acabó el alcohol en la casa. También se acabó la comida. Charón miraba desde su rincón con unos ojos tristes y no se veían futuros compañeros de bebida. Podría haberse brindado con un espejo si tuviera uno. Adán se fue a algún lugar. Charón empezó a lamer su dedo y a recoger las migas de pan que se habían pegado al cajón de madera que servía como panera. Sin embargo, el padrastro regresó no solo, sino acompañado de un hombre alto con una chaqueta negra. Adán frotaba sus manos. Duerme y no pienses en nada. ¿A dónde vas a ir a dormir esta noche? Mira, la cama está libre. Charón, mira en el armario, seguro que hay algo de ropa que quedó de tu madre, y yo voy a ir al supermercado ahora y luego cenamos juntos. Charón vio como un billete verde pasó de mano en mano. Quedándose sola con el desconocido, la niña siguió sentada detrás del armario. No se atrevió a asomarse, en la casa solo había silencio. El hombre se sentó a la mesa y, aparentemente, estaba inmerso en sus pensamientos. Adam volvió, ruidoso y alegre, con bolsas en ambas manos. Charón, ¿por qué no encendiste la luz? Estás en la oscuridad. Hizo clic en el interruptor y se encendió una lámpara débil, de una sola bombilla, en el techo. Adam puso solemnemente una botella de licor en la mesa. Se me olvidó preguntarte qué bebés. Bueno, no importa, todo se arreglará ahora. El padrastro buscaba platos limpios, cortaba pan, salchichón, abría latas de conservas. Ya había servido el licor en los vasos y se preparaba para hacer un brindis. ¿Y qué va a comer tu hija? ¿Qué hija? Ah, Charón. Ven aquí, toma esto. El padrastro puso 2 gruesas rodajas de salchichón en un trozo de pan y se las dio a la niña. El hombre se sorprendió de lo rápido con que Charón agarró la comida, y ni siquiera la llevó a su rincón, sino que comenzó a comerla en el camino. No es de mi sangre, explicó Adam. Es adoptada, eso me está matando. Sobre el hecho de que sus miserias durarían solo unos pocos días, por supuesto, no dijo nada. Y cuando se vació el tercer vaso, a Adam se le ocurrió una idea genial. Se brindó por María, por el encuentro, por la salud también. Y te voy a decir algo, dame otra, y llévate a la niña.
¿te has vuelto loco?, preguntó el hombre. ¿Qué? La niña es tu gata o tu perro, un ser humano, ¿quién la va a buscar? Adán resolvía los problemas con facilidad. ¿Y te va a servir? Mira, cuando sea más pequeña, va a hacer todo el trabajo doméstico. Su madre le enseñó. El hombre también quería decir que la niña debía ser enviada a un orfanato, pero luego cambió de opinión. Tal vez no tuviera tiempo suficiente. Mientras llamaba a quien fuera necesario, mientras venían a recoger a Charón, otro borracho se uniera a Adam y el padrastro le vendería a la niña por una simple cantidad. ¿Y qué futuro le esperaría a Charón entonces? Dios lo sabe. El hombre sacó su billetera. No tenía billetes de 1000, solo billetes de 5000. Le tendió uno a Adam. No te emborraches hasta morir. No, no, no. Charón, recoge lo que tengas. Mira, este tío te lleva contigo. Ahora vas a vivir con él. El desconocido miraba en silencio por la ventana, ya se había oscurecido en el patio. Charón se acostó con miedo, aunque no entendía del todo los cambios que se preparaban en su destino. Tenía una muñeca vieja, una Barbie desgastada. La niña del vecindario ya había recibido nuevos juguetes, pero Charón había recibido a la Barbie vieja, con el cabello enredado. María le enseñó a su hija a hacerle ropa a la muñeca. Las manos de Charón eran sorprendentemente hábiles. Antes, la muñeca no tenía nombre, solo la llamaban muñeca. Pero cuando su madre murió, Charón la nombró María, para que ese nombre volviera a sonar. El padrastro llamaba a la madre así en cada ocasión. María, ¿cuánto dinero nos queda? María, ¿qué hay para comer? Y así sucesivamente. Charón se durmió como todas las noches, abrazando a María. Se levantaba temprano, nunca se quedaba en la cama, salvo cuando estaba enferma. Pero esta vez la despertaron. El desconocido la sacudió suavemente por el hombro. Vístete y vámonos. Si quieres, toma un té, si no te marearás en el camino. Bueno, pararemos en algún sitio a comer algo. ¿Y qué pasa con las cosas?, comenzó Adam. Pero el desconocido solo hizo un gesto con la mano. Charón no discutió. Ella entendía que no tenía otra opción que someterse a quienes decidían su destino. Se vistió. De hecho, lo que llevaba puesto era todo lo que tenía. No pensó ni en el té. Adán nunca se lo había ofrecido. Con el cabello largo hasta los hombros, Charón lo ató con una liga y se quedó parada, con la cabeza agachada. Estaba lista. El desconocido la tomó de la mano y la condujo. En el patio les esperaba un coche negro, que a Charón le pareció muy grande y, sin duda, lujoso, aunque no era un coche nuevo. El desconocido la sentó en el asiento trasero y le puso el cinturón de seguridad. La niña no le hizo ninguna pregunta, ni siquiera le preguntó a dónde iban. Cuando el pueblo quedó atrás, él habló. Me llamo tío Diego, es fácil de recordar. Te voy a llevar a mi madre. Yo, verás, no sé nada de niños pequeños y no sé cómo tratar con ellos, además, siempre estoy viajando. Pero mi madre es buena. No te va a hacer daño, ¿de acuerdo? Charón asintió con cautela. ¿Qué más podía hacer? Tío Diego se detuvo en el primer kiosco que vendía comida. Le trajo a Charón un panecillo con una salchicha dentro y una caja de jugo. ¿Es esto lo que comes?, le preguntó. Charón asintió y se estiró. Comió el panecillo rápidamente, pero no sabía qué hacer con la caja. La mordisqueaba por la esquina. Espera, ya lo hago yo. Tío Diego metió una pajilla en la caja y se la dio a la niña. Así está bien. Ya casi llegamos. Delante de una valla de madera pintada de verde, crecían malvas. Tío Diego abrió la puerta y un pequeño perro peludo ni siquiera intentó ladrar, inmediatamente movió la cola. Una mujer mayor, de estatura baja y rellenita, con un albornoz colorido, salió a la terraza y levantó los brazos cuando tío Diego acercó a Charón.
Bueno, la encontré en el camino. Luego te cuento todo. En esa casa grande, fresca y muy limpia, Charón temía hacer algo mal, romper o ensuciar algo. En el armario de tía Mandy había muchas figuras de porcelana. Preguntó a Charón, ¿cuál quieres para jugar? La niña abrió la boca como si no entendiera la pregunta. En realidad, Charón no creía que se pudiera tocar a esos hermosos muñecos y muñecas. Ella puede. Tía Mandy sacó la muñeca más grande, vestida con un cocosnic y un vestido verde. Aquí tienes, juega con ella. Es la dueña de la montaña de cobre. Y salió de la habitación, cerrando la puerta. Solo se oían voces. Tía Mandy hablaba de algo con tío Diego. Luego llamaron a Charón para ir a la mesa, y la mujer mayor la miraba ya con una compasión sin disimulo. Los documentos hay que presentarlos en algún lado. Hay que formalizar todo esto. Pobre niña. Él solo me dio el certificado de nacimiento. Yo tampoco, entiendes, no sé cómo se hace todo esto. Le preguntaré a Vanessa, decidió tía Mandy. Ella trabaja en la administración, seguro que sabe. Claro, no se puede devolver a la niña allí. ¿Quién sabe qué le hará ese hombre, su padrastro? Y da pena meter a una niña tan pequeña en un orfanato. Da pena hasta con los niños grandes. La vida allí no es fácil. Mientras tanto, Charón estaba comiendo el bort, espeso, sabroso, con crema agria, y pensaba si le darían un segundo plato cuando terminara. Nunca en su vida había probado un bort tan delicioso. El perrito, llamado de manera graciosa Lutecio, se acercó y puso la cabeza en sus piernas, esperando un poco de comida. Había dos hermanos, el mayor Diego y el menor Lucas. Ambos solteros, ambos solo visitaban a su madre de vez en cuando. El padre murió temprano, y Diego vio lo difícil que fue para su madre, lo que le costó criar a los niños. Se dedicó al negocio para resolver de una vez por todas los problemas de dinero de su madre. No escatimó en esfuerzos, tenía una mente aguda y cuando hacía falta, un carácter fuerte y el negocio prosperó. Compró una casa para su madre con terreno, donde antes había un vertedero. Contrató gente para hacer las tareas pesadas iniciales y ahora todo allí florecía y olía bien. Los vegetales que su madre quería cultivar, los cultivaba en un invernadero. En cambio, Lucas fue, como su madre nunca se atrevió a decir, al circo, a ser ilusionista. Desde pequeño tuvo una gran pasión por eso. Cuando en la biblioteca encontró por casualidad un pequeño libro viejo sobre cómo hacer los trucos más sencillos. En la escuela no pasó la primera vez. Se empleó en el circo como obrero. Ahora tiene su propio número, es popular, va de gira, viene raramente, pero cada vez es una fiesta. Le trae a su madre regalos extranjeros, y los niños del pueblo se cuelgan de las cercas de la mañana a la noche, esperando que el tío Lucas les haga un espectáculo gratuito. Es como una película sobre el león Bonifacio, decía tía Mandy, y cada vez lo recordaba. No me extraña que la partera me dijera en el hospital cuando nací mi segundo hijo, otra mujer solitaria. Si hubiera tenido una hija, estaría aquí con ella. En un suspiro se leía todo. Podría haberle enseñado a la hija todo lo que tía Mandy sabía y amaba, hacer pasteles, cuidar flores, bordar cuadros. Por eso, después de un rato de desconcierto, decidió no mandar a Charón al orfanato, sino intentar adoptarla. Los documentos se tramitaron rápidamente. En el pueblo todos se conocen. Aquí no solo respetaban a tía Mandy, sino que trataban de ayudarla. Y el 1 de septiembre, tía Mandy acompañó a Charón a la escuela, vistiéndola como una muñeca. Con vestido y delantal, grandes moños con rizos de nylon y brillo, y un gran ramo de dalias. Charón ni siquiera se atrevía a respirar por todo ese esplendor. La clase era pequeña, solo 8 niños. No había niños traviesos, y la maestra mayor los cuidaba como una abuela cariñosa. En resumen, el contraste con la vida de Charón antes era asombroso.
Sin embargo, cuando Diego llamaba, su madre le hablaba casi entre lágrimas. Pobrecita esta niña, no me imagino lo que ha visto en su vida. Al principio se asombraba de todo, de la bañera, de la ducha, de que no tenía que ir al baño en el patio. Ahora ya parece haberse acostumbrado un poco. Pero, ¿qué miedo tiene de que la echen o la lleven de vuelta con el padrastro? No coge nada sin permiso. ¿Recuerdas cómo la trajiste? Tan delgada como un gatito callejero. Bueno, aunque yo no ponga en la mesa crepes o pasteles, Charón se queda sentada, las manos en las piernas, pero no se atreve a tocarlo sin permiso. ¿Quién le habrá metido eso en la cabeza? ¿La habrán golpeado allí o qué? ¿Cómo voy a saberlo? Pero lo que sí sé es que su padrastro se olvidaba de alimentarla, eso es seguro. ¿Recuerdas a tía Katy? La que sobrevivió al bloqueo. Cuando la llevaron a la Gran Tierra, no creían que sobreviviría. Ella también lo contaba, su hermana y una familia extraña la acogieron. No había nada más valioso para ellas que la comida, y ni siquiera cogieron un trozo de pan sin permiso. No, no la estoy comparando, me da pena Charón tanto que mi corazón se estruja. Considera que ella nunca tuvo infancia. Una madre enferma, y ese borracho. ¿Te molesta ella? Preguntó Diego. ¿Qué hay de malo? Yo ya viví sola mucho tiempo, desde que ustedes se fueron. Tristeza. Y ahora con ella hacemos las tareas, leemos libros. Lo único que diré es que es una chica pensativa. ¿Cómo es eso? Pues parece que ve algo suyo. No tiene amigas por aquí. Sus compañeras viven al otro lado del pueblo. Así que juega sola. A veces entra en el cobertizo y se sienta allí, murmurando algo para sí misma. Le pregunto, ¿por qué estás aquí sola? Y me responde, mira, abuela, hay una jaula vacía de pájaro. Yo me invento que ahí vive un pajarito. O mira al pozo y se queda observando, observando. Yo ya me empiezo a asustar, corro a llevarla, por si cae, pero ella me dice, abuela, allá abajo en el fondo está el reino submarino, estoy observando. Diego gruñó. Tiene mucha imaginación, claro, pero no creo que tenga algún problema con la cabeza, dijo Mandy con inseguridad. Esperaba que su hijo empezara a desmentirla. Sí, si estuviera enferma, igual no la habría entregado a nadie, me acostumbraría. Diego sabía que, cuando volviera a ver a su madre, encontraría a Charón diferente. Ya no sería la niña enferma y delgada que había venido con él, sin saber a dónde la llevaría. El siguiente verano, los gitanos llegaron al pueblo. ¿Quién sabe a dónde iba su camino? Solo se quedaron unos días en las afueras, cerca de la casa de tía Mandy. Instintivamente, tía Mandy se tensó. No vayas para allá, le pidió a Charón. No vayas en esa dirección. Quédate en casa unos días, no te pasará nada. No le gustaba dramatizar ni inventar cosas, por eso no asustó a la niña con la idea de que la robarían. Solo le dijo, ¿quién sabe qué podría pasar? Así que quédate en casa, ¿me lo prometes? Pero los gitanos vinieron por su cuenta. Tía Mandy no estaba en casa. Charón se balanceaba en un columpio hecho de un taburete volteado. Bajo el viejo manzano había una sombra densa. La niña, como siempre, estaba pensativa, por lo que se asustó cuando la llamaron desde el otro lado de la cerca. Pequeña. Llama a los adultos, los que haya. La gitana era de baja estatura, no muy joven, con el rostro moreno y agotado. Junto a ella había un muchacho de unos 14 años con una guitarra vieja. No hay nadie, susurró Charón. La gitana no era insistente. No aprovechó la situación, ni trató de confundir a la niña, solo pidió. ¿Puedo recoger unas manzanas? Mira cuántas hay aquí. De hecho, bajo el árbol había muchas manzanas caídas. Tía Mandy siempre amenazaba con talar ese viejo manzano. Tomen, supongo, dijo Charón, que no podía dejar de susurrar. En las manos de la gitana apareció una bolsa.
La mujer se agachó y comenzó a recoger las manzanas, sin importarle si estaban dañadas, cogiendo varias de un solo tirón con sus dedos morenos, largos y no muy limpios. Charón se sorprendió de que el chico ni siquiera intentara ayudar a su madre. Ella lo hacía todo sola. Charón se sentó junto a ella y comenzó a recoger manzanas para la gitana. La mujer le sonrió dulcemente. Tal vez ella también quería tener una hija, pero no la tenía, y por eso pidió a su hijo. La guitarra colgaba del hombro del chico. Él comenzó a tocar las cuerdas, indiferente, con una expresión impasible. Pero algo increíble ocurrió con Charón. Ella ya tenía una gran imaginación, pero ahora, cuando comenzó a sonar la guitarra, ante su mente comenzaron a desfilar imágenes tan claras que el mundo que la rodeaba desapareció. Vio escenas que sucedían con ella misma, con personas conocidas e incluso con desconocidos. Pero Charón sabía que lo que veía ocurriría, sin duda. Solo le dieron la oportunidad de mirar el futuro. Algo de lo que vio era extraño, algo era aterrador, algo muy interesante. Y había cosas en las que simplemente no podía creer. ¿Qué te pasa? Escuchó Charón una voz femenina. Despertó. La gitana la tenía agarrada fuerte por el hombro, incluso la sacudía. El chico dejó de tocar. Fue por eso que las visiones desaparecieron. Charón miró alrededor, como si se estuviera asegurando de que el mundo no se había desvanecido, sino que seguía allí, como antes. Nos vamos ahora, dijo la gitana con cautela. No hicimos nada malo y no te hemos tomado nada, solo manzanas. Vamos, Will. ¿Tú? ¿Pero por qué? Yo. Pero yo no sé. Aprenderás, murmuró la gitana mientras le quitaba la correa al hijo. No quería escuchar más. Toma. Esta guitarra era de mi abuela. Ella adivinaba bien, veía el futuro de verdad. Cuando hablaste ahora, como si la escuchara. Ella me decía. Marisa, tendrás un hijo, otros envidiarán, pero no vivirá mucho. No quiero saber nada, igual lo rezaré, pero tu toma, te servirá. Aquí tienes. Le metió la guitarra en la mano a Charón. Tal vez vivas de esto, como mi abuela, ganando dinero. O tal vez te ahogues, porque es horrible saber todo por adelantado. Vamos de aquí, hijo. Y casi arrastrando al chico tras ella, salió rápidamente del jardín. Solo se oyó el portón al cerrarse y las faldas arrugadas de colores brillantes ondeando. Will se dio vuelta para mirar a la niña, y en sus ojos claramente se leía que su madre había cometido una gran tontería al despojarlo de su instrumento favorito. Charón se quedó sentada, incapaz de moverse. La correa de la guitarra descansaba ahora sobre su hombro, y la guitarra misma estaba sobre sus piernas. La niña ni siquiera se atrevía a tocarla, ni a tocar una sola cuerda, temerosa de que hablara. Algo en ella le recordaba a la gitana. Charón miraba a Lucas con ojos muy abiertos. Él era igual de moreno, de pelo oscuro, solo que joven y guapo. Charón no sabía que, mientras Lucas crecía, tía Mandy había sido objeto de burlas. Recuerda, Mandy, ¿nunca fuiste a ningún resort? El pequeño, es tu hijo, hijo del amor. Aunque llevaras siempre en el bolsillo la tarjeta de tu tío materno, muerto en la guerra, y mostraras que Lucas es igualito a él. De generación en generación, eso se pasaba. Cuando la gente quiere chismear, no importa lo que demuestres, nunca te creen. Lucas bebía té. Tía Mandy ya lo había alimentado y ahora puso frente a él una gran taza decorada con su plato. Y de alguna manera, recordó cómo él solía verter el té en el plato y beberlo así. Ya lo había olvidado. Nadie en su entorno actual lo hacía así. Pero ahora, sus manos lo recordaron solas. Claro que sabía de Charón. Su madre le hablaba de ella, tanto por teléfono como por cartas. Además, ¿quién escribe cartas ahora, de verdad, en sobres? Pero su madre le escribía. Cuando Lucas vio a la niña en la puerta, sonrió cansadamente.
Charón notó que él tenía un aire muy fatigado. Luego, sus largos dedos comenzaron a bailar un complicado baile, se apretaron en un puño, se abrieron y en la palma de su mano apareció una pequeña muñeca de porcelana, del tamaño de un meñique, con una falda voluminosa. La extendió hacia Charón. Ella estaba tan cautivada que olvidó incluso dar las gracias. Tomó la muñeca, tratando de sostenerla con tal cuidado como si fuera infinitamente frágil y mágica. No se sentó en un rincón, apenas respiraba, sin apartar la vista de Lucas, esperando no ser echada. Tía Mandy miraba a su hijo con una mirada que, llena de amor, también estaba llena de dolor. «Has envejecido. ¿Bebés? Mamá, todos beben, como caballos». Para él, esa época ya había pasado. Hubo un tiempo en el que ni siquiera recordaba cuánto había bebido ni dónde se había quedado dormido, hasta que en algún momento se dio cuenta de que, si seguía así, ya no podría levantarse. Era como si caminara por un pantano, pero por un sendero. A la izquierda y a la derecha, todo era lodazal. Ahora lo llamaban el sobrio y el tonto. En las giras siempre se alojaba solo, pagaba por una habitación individual. Por las mañanas se balanceaba, se echaba agua fría y limpiaba bien su habitación. A las camareras les gustaba mucho y lo llamaban la única estrella del grupo. Pero aquellos años imprudentes no pasaron en vano. ¿Cuándo te vas a casar?, preguntó tía Mandy con su habitual comentario. No me voy a casar. Y esa también era una frase que él decía 1000 veces. Su amigo Charlie, que trabajaba con perros, tenía una docena de caniches, tan inteligentes como duendecillos. Casi se casa. Con una de las de la compañía circense. Y luego contaba. Qué noche tan agradable, primavera, calor, nuestros compañeros siguen actuando, música, y mi Loren ya está afuera, justo al lado de la carpa, escribiendo un mensaje a su amiga en el teléfono. Me acerqué por detrás y leí lo que escribía. Decía que 5 minutos antes casi se cae, estuvo a punto de estrellarse. Y sabes, lo cortó de raíz. Yo pensé, no, esto no es para mí. Cada vez, mi corazón se rompía por ella. Si me caso, será con una chica común. Que trabaje en el bufete o sea enfermera en una clínica. Y tal vez yo mismo deje todo esto y me quede cerca de ella. Lucas, aunque dejó de beber, aún no podía desprenderse de esos dos drogas, los milagros que nacían bajo sus manos y los interminables caminos que lo llevaron a conocer el mundo. De todo eso, aún no podía separarse. Mejor vete a dormir, y por la mañana nadie te despertará. Nosotros con Charón, como ratoncitos, le dijo tía Mandy. A Lucas lo acostaron en la pequeña habitación, donde antes casi siempre la puerta permanecía cerrada. Sharon nunca jugaba allí, temerosa de romper el orden y la belleza que ya no existían en el resto de la casa. Allí colgaban bordados de tía Mandy. El cobertor de la cama lo había decorado con encaje, como cuando su hijo no estaba en casa, ella expresaba su nostalgia por él así. Y su deseo de hacer algo por él. Y cuando llegó la mañana, tía Mandy hablaba en voz baja y Charón caminaba de puntillas. Pero una idea no la dejaba tranquila. Finalmente escuchó que en la pequeña habitación alguien tosía, se movía y no pudo soportarlo más. Rápidamente, corrió a su habitación y luego, suavemente, abrió la puerta. Ya era casi el 11º reloj, para ellas, con tía Mandy, era el mediodía, pero Lucas recién se había despertado. Se acomodó más alto sobre las almohadas y estaba revisando las noticias en su teléfono. Charón entró en silencio, ahora consideraba a Lucas un experto en milagros. ¿Qué pasa?, preguntó él amigablemente, nada como el día anterior. Ella quería llamarlo tío, pero mentalmente se reprendió. Charón. Ella sabía cómo se llamaba. Pero por alguna razón, ni Lucas ni tío Lucas le salían de la lengua. En cambio, con tío Diego era fácil. Y todavía no sabía si debía usar el tú o el usted. Charón se sentó en el borde de la cama.
Es mágico, ¿verdad? Preguntó, señalando la guitarra. ¿Por qué? Se sorprendió él. Sharon no respondió de inmediato. Pensaba cómo formular su pregunta. ¿Se trataba del instrumento o de ella? Lucas se levantó un poco sobre las almohadas, tomó la guitarra. No sabía tocar. Pero en la escuela, algunos chicos le habían enseñado 3 acordes. No estaba seguro de recordarlos ahora, salvo el saltamontes en una cuerda. Eso no se olvida. Comenzó a tocar una melodía sencilla. Y de repente notó cómo cambió la niña. Sharon se puso los dedos en las sienes, se quedó quieta, perdida en sus pensamientos. ¿Qué había sucedido? Detuvo la melodía, cortándola de inmediato. Sharon no bajó las manos de inmediato, pero luego lo miró con lástima. «Te duele el corazón, como a mi mamá», dijo ella. «Y tienes miedo de morir como ella. Por eso te vas de casa. No es que viajes por todas partes, a diferentes ciudades, buscando ver más cosas, pero no tengas miedo, no vas a morir por eso, tienes que tener miedo de los bandidos». Si Sharon hubiera sido un poco mayor, habría notado cómo cambió la expresión en el rostro de Lucas. Primero desconfianza, luego asombro e incluso miedo se reflejaron en su cara. «Vaya», dijo él, «pensé que yo era el que hacía trucos». «¿De dónde saliste tú? ¿Cómo sabes eso?» «¿Qué? Sabes de mí cosas que no le he contado a nadie en esta casa». «¿De dónde lo sabes?» «No soy yo». Y Sharon tocó la guitarra con reverencia. «Es ella. Por eso pregunto. Tú eres mago, deberías entender. Ella también es mágica, ¿verdad? Cuando ella toca, en mi cabeza parece que todo se cuenta solo». «¿Y de dónde la sacaste?» Sharon explicó lo que pudo. Durante el desayuno, tía Mandy no dejaba de sorprenderse por lo pensativos que se habían vuelto sus seres queridos. Ya se había acostumbrado a que Sharon a menudo estuviera sumida en sus pensamientos. Pero ahora también Lucas. «Vamos a dar un paseo, mamá», dijo Lucas cuando se levantaron de la mesa. Y le hizo señal a Sharon para que también se llevara la guitarra. Caminaban por el mismo camino que Lucas podría haber recorrido incluso de noche o con los ojos vendados. Se alejaba del pueblo, pasaba por el bosque y llegaba hasta el río. Pero si se sabía dónde girar hacia el bosque, era fácil bajar hasta una pequeña bahía. El agua ya se calentaba a principios de verano, y sería un buen lugar para nadar. Poco profundo, sin olas. Aunque los locales no querían mucho esa bahía. El agua había erosionado la ladera donde antes estaba un viejo cementerio, y parte de las tumbas se deslizaron hacia abajo. A simple vista no se notaba. Todo había sido cubierto por hierba y pinos jóvenes. A principios de verano, el aire olía dulce a miel por las flores amarillas. Y había peces en el agua. Incluso sentado en la orilla, se podía ver cómo saltaban aquí y allá, rompiendo la superficie tranquila de la bahía. Lucas inconscientemente se desvió hacia el bosque, hacia el agua. Y Sharon lo siguió, descalza, y tía Mandy no podía acostumbrarla a dejar ese hábito. Se sentaron en la ladera, desde donde se veía todo el estuario y el río al fondo. Bajar no sería difícil, aunque el acantilado era bastante empinado, pero había descansos de arena aquí y allá. Sin embargo, ahora Lucas no pensaba en eso. «Sabes, cuando tocaba, en realidad no noté nada, ni visiones ni nada por el estilo. ¿Te pasa eso a ti cada vez?» Sharon encogió los hombros. «Voy a intentarlo», dijo Lucas. «A ti no te importa que tocar, ¿verdad? Mientras las cuerdas suenen». Comenzó a tocar, de cualquier manera. «Aquí se ahogó una chica», dijo Sharon un minuto después. «Quiero decir, ella misma se ahogó, justo aquí, bajo el acantilado. Hay un agujero, un remolino. Ella amaba a un hombre, pero él dejó de amarla. Ni siquiera la enterraron en el cementerio, sino detrás de la valla». Y Lucas, que estaba acostumbrado a hacer milagros,
lo que para todos parecía magia, para él solo era un trabajo virtuoso. Ahora, él mismo miraba a la niña con miedo supersticioso. Había estado en casa durante 10 días, pero durante ese tiempo ni él ni Charón volvieron a tocar la guitarra. Lucas paseaba con la niña, le mostraba los lugares de su infancia. Le enseñó a Charón algunos trucos de cartas y se sorprendió de lo rápido que los aprendió. Y de lo ágiles y precisos que eran sus deditos, las cartas parecían volar entre ellos. «Mira cómo te ocupas del niño», dijo tía Mandy, no perdiendo la oportunidad. «Ya va siendo hora de que te cases y tengas hijos propios. Tendrás una hija, será tan bonito». Al irse, Lucas le dijo a su madre: «Cuida a Charón, cuídala como a la niña de tus ojos». Los años pasaban y eran tan parecidos unos a otros que, si no fuera por la juventud floreciente de Charón, uno podría confundirse. Otra vez, como cada vez que ella vivía allí, los primeros brotes de los copos de nieve habían florecido. Comenzó la crecida del río. Maduró la fresa silvestre, las hojas del viejo arce se pusieron rojas. Papá Noel y la Snegurochka repartieron regalos en la escuela. El tío Diego venía regularmente, cada 2 o 3 meses. Siempre con regalos y siempre encontraba algún trabajo, nunca estaba ocioso. Charón era su primera ayudante. Traer herramientas, pasarle, sostener. «Oye, ¿estás bautizada?», le preguntó una vez el tío Diego. Él estaba reparando la puerta de la bañera, con clavos en la boca, así que la pregunta resultó más bien una mezcla de palabras. Pero Charón entendió y se quedó pensando. «Supongo que sí», dijo ella, no muy segura. «Sí, recuerdo un crucifijo, rosa, de plástico. Y algunas tías en la iglesia se reían de mí cuando pregunté si Dios saltaba de la cruz, ¿es así? Supongo que fue cuando me bautizaron». «¿Y qué? ¡Qué pena! Si yo fuera tu padrino, o incluso tu padre», dijo el tío Diego. Charón no dijo nada. Él mismo sabía que había hecho más por ella que lo que haría cualquier otro padre. ¿Dónde estaría ahora ella si no fuera por él? ¿Qué le habría pasado? Y además, el tío Diego siempre le daba dinero extra a la madre, más de lo que era habitual. «Toma, tal vez a Charón le haga falta algo». «¿Qué le hace falta?». «Todo lo que necesita lo tiene», respondía siempre tía Mandy. Todo el dinero, hasta el último centavo, tanto lo que recibía por ser hija adoptiva del Estado como lo que le daba su hijo, tía Mandy lo guardaba en una caja de lata de caramelos que estaba en el armario en la estantería superior. Ella no usaba tarjetas bancarias. El dinero para ella solo era el que se podía tocar con las manos. «Si vas a estudiar, ay, ¿cómo te va a servir?». Ya lo había repetido varias veces. Hay que vivir en la ciudad, hay que tener algo para ello, y tal vez incluso haya que pagar por los estudios. Ni la cajita ni el armario estaban cerrados con llave. Se podía tomar dinero en cualquier momento. Para unas botas de moda, para un teléfono móvil. Para consentirse, decir quiero, pero Charón ni siquiera pensaba en eso. Ella siguió siendo la misma. No pedía nada para sí. ¿Cómo podría pedir algo? Lucas también venía. Menos que el hermano mayor, pero se quedaba mucho más tiempo. Se quedaba una semana, o incluso 2. De broma, le enseñó a Charón a jugar a las cartas con trucos de tramposos. Y pronto ya lanzaba las palmas hacia arriba, reconociendo que la alumna había superado al maestro. «Eres una maga, una reina del truco». «¿Y qué?», decía pensativo. «Quién sabe, tal vez te sirva en un momento difícil. Pero no juegues con cualquiera. En este negocio se mueven grandes sumas de dinero. Algunos incluso podrían matar para recuperar lo suyo». Charón tenía 10 años. Estaba en el proceso de cambio de dientes y los elogios y advertencias de Lucas le parecían algo divertidos. Y cuando se reía, se formaba una burbuja en el lugar donde le faltaba un diente. Ninguno de los dos volvió a tocar la guitarra. La guitarra colgaba sobre la cama de Charón.
Encima de esa misma alfombra de felpa, sobre la cual había una pintura que había fascinado a la niña durante muchos años. Un turco con turbante raptaba a una mujer turca y la llevaba en brazos fuera de un lujoso pabellón. ¿Cuántos cuentos inventó Charón para sí misma mirando esa alfombra? Durante un tiempo, Charón temía escuchar música, temía tocar el piano que estaba en la escuela, en el aula de música. Todos los niños lo tocaban cuando la profesora no miraba, pero Charón se mantenía al margen. Pero luego se dio cuenta de que solo la guitarra gitana la hacía ver el futuro, y ningún otro instrumento tenía ese poder. Incluso aprendió a tocar una guitarra común. En la escuela había un club, y tía Mandy le compró una guitarra de 6 cuerdas en el centro del distrito. Especialmente le salía bien la canción gitana. Y esa la tocaba siempre en las veladas escolares. A medida que pasaba el tiempo y sus compañeros de clase crecían, Charón sentía con más claridad que tenía poco en común con ellos. Solo 2 chicas se esforzaban por estudiar, sabían con certeza que no se quedarían en el pueblo después de terminar la escuela. Sus padres tenían dinero para enviarlas a la universidad en la ciudad. Incluso ahora, a esas chicas les pagaban clases adicionales, las llevaban a algún curso. Y en clase, esas amigas se mantenían apartadas, ya se habían acostumbrado a ser extranjeras en su escuela natal, sabían que no regresarían aquí. En cambio, los chicos, por el contrario, no pensaban en estudiar más. A su edad ya sabían hacer de todo, conocían cualquier trabajo. Desde los 7 años limpiaban la nieve alrededor de la casa, luego cavaban huertos y ayudaban a sus padres con la carpintería. Y ahora, después de terminar la escuela, querían ir a trabajar como sus padres, viajar y regresar con dinero suficiente para el pueblo. Por eso, sinceramente, no entendían por qué los torturaban con álgebra, biología e inglés. En la escuela había pocos maestros. Cada uno enseñaba varias asignaturas. Los maestros más experimentados no intentaban luchar y solo ponían calificaciones de 4 y, a veces, 3. Las maestras jóvenes aún intentaban transmitir conocimientos. Y luego, por justicia, evaluaban si los habían asimilado. Pero siempre ocurría lo mismo. Los niños, al recibir notas bajas, solo fruncían el ceño. Pero lo que más molestaba a la directora era eso. Repetía que todo eso eran fallos de los maestros, que ellos se ponían esas notas malas. Lo peor de todo era que, después de cada examen, llegaban las mamás escandalosas a la escuela. Y gritaban que la señora Russell estaba acosando a sus hijos, que no lo dejarían así, y que inmediatamente, en ese mismo instante, presentarían una queja y echarían a esa profesora con una escoba. De verdad, era mucho más fácil ponerle un 4 y ganar un poco de tranquilidad. Charón estudiaba con dedicación, aunque las ciencias exactas no se le daban bien. Y en general, no destacaba por tener una memoria excepcional ni habilidades extraordinarias. Le gustaba leer libros, eso sí. En la biblioteca del pueblo había leído todos los cuentos. Y luego, buscaba a los clásicos, quería leer sobre lo misterioso e inexplicable. En uno de los viajes, el tío Diego le trajo un teléfono con acceso a Internet. Unos días después, tía Mandy le llamó a su hijo y lo regañó con dureza, porque la niña pronto tendría que presentar exámenes, pero por la noche, cuando ella se acercaba, madre mía, veía luz bajo las sábanas. Era ella leyendo hasta casi el amanecer. ¿Te imaginas cómo se levanta al día siguiente? Si ponían a Charón frente al espejo, no podría mirarse mucho tiempo. No había nada que admirar. Simplemente era una niña de estatura media, con trenzas y el cabello peinado de manera lisa, con la cara bronceada y ojos grises, plateados incluso, como el agua del norte. Sus manos tenían casi las mismas callosidades que las de tía Mandy. ¿Cómo iba a ser de otra manera? Tía Mandy no tenía otra hija. Y llegó el día de la graduación. 3 chicas y 5 chicos. Los chicos llegaron incluso sin traje. Era verano, hacía calor, una camisa clara bastaba. Charón, una costurera conocida,
le hizo un vestido azul, con encaje. Y las chicas trajeron sus trajes de la ciudad. Y todas tenían una cinta roja cruzando el hombro, con la palabra graduado escrita en dorado. Sharon sabía que tía Mandy pronto se casaría. Bueno, no es que se casara de forma tradicional, sin velo ni banquete, claro, pero durante varios años había venido a ayudarle con las tareas de la casa o a tomar un té y ver la televisión con ella, un hombre de su edad. Un buen tipo, trabajador y tranquilo. Ya hacía tiempo que le había propuesto casarse, pero tía Mandy se excusaba diciendo que primero tenía que poner en pie a su hija. Pero Sharon sospechaba que también le resultaba incómodo. Como si hubiera decidido, a su edad, organizar su vida personal. La chica sabía que tan pronto como ella se fuera, todo se arreglaría. Y ella se iría, por supuesto. Y tía Mandy entendía que no podía ser de otra manera. Solo en la ciudad podría estudiar. ¿Dónde más? En esa ciudad vivían el tío Diego y Lucas cuando no estaba de gira. Tío Diego había invitado a Sharon a quedarse con él, pero para entonces él ya estaba casado y tenía hijos pequeños. Así que Sharon agradeció delicadamente y dijo que lo pensaría. Aunque sabía perfectamente que no iría a vivir con Diego, no quería interferir en su familia. Tenía que arreglárselas por sí misma. Llegó el día en que tía Mandy acompañó a Sharon al tren. Había dinero, la vieja regla inquebrantable, guardado en el sujetador. Una maleta azul con ruedas llena de cosas, una bolsa grande que desprendía un aroma delicioso a comida. Y la guitarra a la espalda, por supuesto, esa misma. Vagón de segunda clase, en el compartimiento superior. Viajarás y te acostarás leyendo, nadie te molestará, dijo tía Mandy. La pequeña bolsa con la cartera y los documentos, bajo la almohada, entendió Sharon, y no apartes la vista de tus cosas. El plan era este. Tío Diego, al darse cuenta de que Sharon rechazaría amablemente su hospitalidad, le alquiló un pequeño apartamento y pagó el primer mes. Ella iba a estudiar. Había 3 universidades en mente. Y también a trabajar. Le habían hecho tanto por ella, que ahora solo podía agradecerlo de una manera, mantenerse por sí misma. El tren estuvo detenido en su estación solo 2 minutos. Tía Mandy y Sharon apenas lograron encontrar el vagón adecuado. Sharon nunca antes había viajado en tren y se perdió un poco cuando caminó por el pasillo estrecho, mientras el vagón ya se balanceaba. Tuvo que pasar entre sus maletas y averiguar dónde estaba su asiento. Con los compañeros de viaje tuvo suerte. En los asientos inferiores, una mujer con su hija pequeña. Enfrente de ella, en la parte superior, un chico. Más grande que Sharon, probablemente unos 30 años. Muy poco atractivo, pero tranquilo y bondadoso. Al ver cómo la chica se acomodaba en su asiento y sacaba todo lo necesario de su bolso, él guardó silencio un momento, y luego dijo con una sonrisa que Sharon sintió en su espalda. Estaba esperando a ver cuando sacabas una baraja de cartas. ¿No la trajiste? No te preocupes, yo tengo la mía. ¿No quieres jugar? Los consejos de tía Mandy sobre los tramposos en el tren, y como al entrar al baño, mira bien que no haya hombre cerca, porque te empujan, cierran la puerta y luego tiran el cuerpo por la ventana, se desvanecieron. Claro, Sharon no podía creer que ese chico, que se ajustaba las gafas con vergüenza, fuera un maníaco malvado. Ya jugaremos después, dijo ella. De todas formas, por la noche no tendremos nada que hacer. Y al final del vagón juegan con dinero, dijo el chico. Lo vi. Si van hasta allá, fíjense en un tipo que está sentado solo. Parece que acababa de perder contra otro. El otro parecía bastante triste. Sharon dejó esas palabras pasar sin prestarles mucha atención. Había demasiadas cosas nuevas para asimilar. Estaba acostada boca abajo mirando por la ventana, sorprendida por todo lo que veía. Después de tantos años sin salir más allá de su distrito, las carreteras parecían tan inmensas. Y allí, el mundo parecía no tener fin.
La mujer le dio de comer a su hija. Charón vio sin querer cómo la madre extendía servilletas, sacaba recipientes con avena y pequeñas tortitas. De vez en cuando, comerciantes pasaban por el vagón ofreciendo sus productos. Los ojos de la niña brillaron cuando vio las jaboneras transparentes y los pequeños vasitos en los que nadaban estrellas, brillantinas y diminutos peces entre las paredes dobles. «Mamá». «No, Victoria», dijo suavemente la madre. La niña no discutió, no pidió nada, se dio la vuelta hacia la ventana. Para Charón, esta escena le resultaba comprensible. Podía sentir en su interior lo que estaba pasando. No había dinero extra en la familia. A la madre le dolía profundamente decir ese no, pero ¿qué se podía hacer? Charón no estaba pendiente del tiempo, no sabía cuánto tiempo había estado acostada. Pero cuando su cuerpo comenzó a entumecerse, bajó. Con una toalla oficial, dura y cansada, se dirigió al baño. Quería lavarse la cara y también pasar unos minutos a solas consigo misma. Sin embargo, no había dado ni 5 pasos cuando se detuvo. Allí, en los asientos laterales, realmente estaban jugando a las cartas. Y el hombre que estaba ganando a los demás era su padrastro. Eso no podía ser. Ya hacía tiempo que se suponía que debía estar borracho bajo algún puente. Pero él estaba allí, con una sonrisa satisfecha. Y ni siquiera se veía tan envejecido. Estaba vestido también de manera limpia. Y tan contento como siempre, con un cigarro no encendido entre los dientes. Aram estaba enseñando al chico de enfrente. No te preocupes. El dinero es así. Cuanto más rápido se va, más rápido vuelve. Yo antes no tenía nada. Incluso vendí la casa. Pero mira, ¿lo ves? Mirando cómo va todo. La suerte me trajo una buena fortuna. No lo vas a creer. Un tipo de fuera me dio la suerte. Fue por casualidad, ¿entiendes? Puro azar, empecé a jugar y las cosas empezaron a ir bien. La suerte, ¿sabes? Hay que saber atraparla. Luego vino la herencia. Pequeña, pero agradable. ¿Quieres que juguemos otra vez? Quizás ahora la suerte esté de tu lado. Vamos, ¿te atreves? No tengo más dinero, respondió el chico honestamente. Solo lo que tengo en la tarjeta. Aram no reconoció a su hijastra. Pero incluso él, que no era precisamente sensible, percibió algo en la mirada de esa chica que lo miraba fijamente. ¿Qué pasa, pequeña?, preguntó Adam suavemente. Parecía un poco borracho. ¿Qué quieres? Charón siguió mirando. ¿Quieres jugar o qué?, adivinó él. Mira, pequeña, yo no juego por nada. ¿Tienes algo de dinero o lo que tienes lo tienes de tus padres? Sí. Ah, sí. No, él definitivamente había bebido, y no era solo un par de tragos. Y su tono lo delataba. Bueno, ven, siéntate. Oye, tú, cede el asiento. El chico obedeció y se levantó, Charón se sentó, y su padrastro barajó las cartas. No te preocupes, te dejaré algo para el helado, prometió Aram. Charón pensó fríamente y de manera distante. Ahora nos vamos a divertir un poco. Cuando Aram perdió contra ella la primera vez, solo se sacudió un poco, como si fuera una mala casualidad. Como un perro al que le echan agua fría. Sin embargo, Charón notó que él se había acomodado, como si se estuviera preparando para jugar en serio. Ella solo levantó ligeramente las cejas. Bueno. Probablemente había mejorado en el oficio de los tramposos y ahora estaba ganando dinero con eso. A veces, el destino tiene bromas extrañas. Esto definitivamente no lo esperaba Charón. Ya se imaginaba que ahora él tenía una buena suma de dinero, extraído a los demás pasajeros ingenuos que tomaban el juego como una simple distracción de viaje. Luchar con Lucas le resultaba mucho más interesante. Entonces, con él, habían acordado no hacer trampa, es decir, que no debía usar sus trucos de iglesia,
pero la destreza de las manos, esa sí que era bienvenida. Con su padrastro, que aún no tenía ni idea de quién era ella, Charón jugaba como un gato con un ratón, dejándole ganar, casi, y observando cómo se animaba, cómo aparecían en su voz las inflexiones burlonas, pero en el último momento todo se volteaba en su contra. Él se llenaba de ira, estaba a punto de estallar y revelar sus trucos, pero ella los evitaba con facilidad. Sí, no se le podía perder el control. Miren cuántos espectadores había alrededor. A medida que avanzaba el juego y el montón de dinero junto al codo de Charón aumentaba, cada vez más pasajeros se acercaban a ver. Nadie sentía simpatía por Adam. Claramente, ya había ganado a todos los demás. Y ahora parecía estar más sombrío, la rabia emanaba de él. Charón jugaba con ligereza, incluso sonreía. ¿Cómo lo haces? Finalmente no aguantó él, tras perder una vez más. Ella solo encogió los hombros, como si no supiera, como si fuera algo natural para ella. ¿Quién te enseñó? Insistió él. Jugábamos con mi abuela por las tardes. ¿Con qué abuela, maldita sea? Ella sentía que él ya había cruzado la línea. No solo había perdido el dinero que había ganado en ese tren, sino que también estaba perdiendo el suyo propio, había caído en una desesperada emoción. Ella se estiró, flexiblemente, y se levantó. Creo que me voy. Ya basta. Tomó el billete de dinero de la mesa con 2 dedos y, sin vergüenza por los espectadores, levantó el borde de su camiseta azul y metió el billete en el bolsillo. Adam también se levantó y bloqueó el pasillo con la mano. Voy a recuperar lo que he perdido. Charón lo miró en silencio. Se sentía como un mosquito que había chupado tanta sangre que ya no quería más. Y todos miraban a Adam. Si no fuera por la gente aquí. Él retiró la mano. Charón comenzaba a sentir su pequeño compartimiento como su hogar. La madre y la hija estaban sentadas en una de las literas, la madre le leía cuentos a la niña, no desde el teléfono. Tenían un gran libro con ilustraciones. Charón quiso darle el dinero que había ganado a esa mujer, pero de alguna forma sabía con firmeza que ella no lo aceptaría. Los que son valientes en la pobreza se ofenden cuando los tratan como mendigos. Luego hubo una larga parada de media hora. La última gran estación antes de la final. Noche en el tren, y por la mañana el viaje habría terminado. Acostada en su litera superior, Charón veía como el tren, reduciendo la velocidad, pasaba por los kioscos que brillaban de forma tan festiva en la penumbra. Una idea inesperada se le ocurrió. Bajó en esa estación, cuyo nombre no recordaba. Respiró el aire fresco de la tarde, que le pareció completamente diferente, no como el de su pueblo, y eso también era una señal. ¿Qué tan lejos había llegado ya? En uno de los kioscos, Charón compró una muñeca, cara, una elegante dama. Cada dedo en sus manos era detallado, los rizos rubios se enroscaban, el encaje, los volantes de las cintas. El vendedor mostró el artículo y luego volvió a colocar la muñeca en su caja. Charón quería apresurarlo. Temía que el tren se fuera, pero parecía que aún tenía tiempo. Con la caja en las manos, se dirigía hacia su vagón, cuando su padrastro de nuevo le bloqueó el paso. «Devuélveme el dinero», dijo él secamente. También había gente en el andén. ¿Qué podía hacerle? «Te empujaré al tren», prometió Adam, como si hubiera oído sus pensamientos. «Devuélveme todo lo que tomaste. Sé que lo tienes contigo». «Te lo devolveré, tío Adam», dijo ella con firmeza. Tal vez él ya se había estado llamando con otro nombre, porque no reaccionó de inmediato. Solo unos momentos después se dio cuenta. ¿Sabes quién soy? No la reconoció aún. El tren dio un sacudón y empezó a moverse, y ella corrió detrás de él. «Espera». Él la agarró de las manos. «Devuélvelo, y te subes, aún puedes alcanzarlo. Si no, no, decide rápido». «Entonces, ¿te vas a quedar? Todo lo mío está aquí». «¿Son tus cosas?».
¿Y tus documentos? Y no se sabe cómo habría terminado la situación si el tren no se hubiera detenido bruscamente con un tirón nervioso. Alguien había activado el freno de emergencia. Se desató el caos y resultó que era en su vagón en el que Charón viajaba. La puerta se abrió y la chica vio al mismo chico poco agraciado explicándole a la conductora y a un hombre con uniforme de tren que se había acercado. La chica se quedó atrás del tren. Ahí está, de pie. Es mi vecina. La vi desde la ventana. Sube rápido. Agitó la mano él hacia Charón. Ella sintió como las manos de su padrastro se relajaban en sus muñecas. Pero ahora ya también Charón recibió su parte de reproches de parte de los ferroviarios. El tren debería esperar hasta que termines todo lo que tienes que hacer, regañó la conductora. Si alguien se rompe algo ahora, o peor, si alguien se cae y se da un buen golpe, ustedes, los del freno de emergencia, tendrán que responder. En medio de todo ese ajetreo, Charón no se dio cuenta si su padrastro subió al tren o se quedó en la estación. Antes de entrar al compartimento, sacó la muñeca de la caja para que la niña la viera de inmediato. Una cosa era recibir esa caja de cartón en las manos, y otra muy diferente era cuando te extiende las manos esa pequeña dama elegante y la tomas con todos sus moños y volantes, sellando la amistad para siempre. Toma, por favor. Charón le extendió la muñeca a la niña, mientras miraba a la mujer. Me la regalaron, dijo Charón, esperando que la mujer no notara cómo había comprado el juguete. ¿Y para qué la quiero yo? Ya soy adulta. ¿Me permites que ella la tome? Y la mujer le respondió con una mirada tímida, pero al mismo tiempo agradecida. Asintió. El chico, que se llamaba Re, se sentía el héroe de la noche. Ahora ya hablaba con Charón con confianza. Después de todo, él la había salvado. Entonces, ¿no quieres jugar una partida de cartas? No. Entonces toca la guitarra. No vamos a molestar a nadie. Toca un poco, algo. Charón lo miró a los ojos, luego tomó la guitarra y se sentó en el borde de la litera inferior. Sus dedos corrieron por las cuerdas. Tocó la misma canción gitana y poco a poco se fue sintiendo más tranquila hasta que al final sonrió. Por la noche, Charón sintió ganas de ir al baño. Se dio cuenta de que le daba miedo ir. Aún no había visto a su padrastro. No sabía si estaba viajando con ella en el mismo vagón o no. Tal vez se había subido a otro vagón o se había quedado en la estación. Pero de repente, los miedos de tía Mandy despertaron en ella. Un ladrón podría aparecer de la nada, empujarla a una cabina, cerrar la puerta con seguro y girar la llave. Charón tocó con cuidado el hombro de Re. Acompáñame, por favor. No te rías. Hasta el final del pasillo, luego espera, y regresas. Él no entendió nada, pero obedeció y la siguió. Eran las 3 de la madrugada. Todos dormían. Donde Charón se había sentado frente a su padrastro durante el día, ahora la litera estaba extendida y alguien estaba acostado en ella, con la cabeza cubierta por una manta verde sucia, con una franja roja en el borde. ¿Y si él se levanta ahora y viene detrás de ella? Charón se estremeció, pero, afortunadamente, Ren no lo notó. Al salir del baño, cerró la puerta detrás de ella, bloqueando el frío de la ventana entreabierta y el olor a cloro. Charón tocó con los dedos el pecho de Re, que llevaba una camiseta de camuflaje gastada. Quiero agradecerte, aunque sea un poco. Todo te irá bien. Estás viajando a casa de tu primo, él te va a recibir. Se separó de la esposa de Charlie, así que tendrá una habitación para ti. No conseguirás trabajo de inmediato, pero luego te contratarán como guardia de seguridad en un club deportivo. Te gustará allí por la noche, entrenando en los aparatos. La próxima primavera conocerás a una chica, Sara. No la pierdas. Y cuando ella te proponga irte juntos, no lo dudes, vete de inmediato. La voz de Charón se volvió seria.
Entonces tendrás una familia, una casa, y salvarás tu vida. Después entenderás todo. Re permaneció en silencio, pero Charón vio la confusión en sus ojos. ¿Quién eres?, preguntó él en voz baja. Charón solo movió la mano. Al regresar a su asiento, se quedó dormida y durmió casi hasta la última estación. Sus vecinos la despertaron. Ya no pudo ir al baño. La fila era larga, la gente no solo necesitaba lavarse, sino también cambiarse antes de llegar a la ciudad. La pequeña Victoria hablaba con la muñeca, peinándole el cabello, sin notar a nadie alrededor. Su madre le extendió a Charón una bolsa que contenía una tela enrollada. La mujer sonreía a Charón casi como si fuera una amiga. Toma, por favor. Solo como recuerdo. Yo bordé con cuentas. Es bastante bonito. Gracias. El regalo, que Charón guardó cuidadosamente en su bolso, le resultaba más valioso que las ganancias del juego de cartas. ¿No me das tu teléfono?, preguntó Re en voz baja. Charón negó con la cabeza. Ya te lo dije todo. El tren estaba llegando al andén. Charón vio al tío Diego, que estaba buscando su vagón. Recordó que al tío Diego siempre le había gustado la palabra digno. Y ahora, de nuevo, todo lo que tenía era digno. Un apartamento en una zona nueva, al otro lado de la calle el bosque, con senderos para corredores, y detrás de él el río. Y todo en la casa lo había hecho él mismo, con sus propias manos. Los niños, un niño y una niña, no parecían interesados en Charón, pero se comportaban educadamente. Por lo que Charón recordaba, Antonio tenía 10 años y María, 7. Nunca había mirado el futuro del tío Diego, pero creía que todo le iría bien. Su esposa Sofía, muy elegante, limpia y cuidada, estaba poniendo la mesa. Charón notó para sí misma que esa limpieza era una palabra de su léxico rural. Recordaba claramente cuando ella misma usaba botas pesadas y una chaqueta vieja, llevando comida para los animales, recogiendo estiércol. Y aunque tocaba la guitarra, aún le quedaba mucho para tener unas manos como las de Sofía, delicadas, con uñas largas y plateadas. Sofía ponía la mesa siguiendo todas las normas, con copas, servilletas, cubiertos, y el tío Diego le guiñó un ojo a Charón. Quería decirle que su esposa no estaba acostumbrada a recibir a los invitados de otra manera, aunque para esa invitada en particular no era necesario. Todos se sentaron correctamente en la mesa. A los niños les dejaron irse solo después de terminar con el postre. La comida era algo que Charón no conocía, compleja de preparar y probablemente muy cara. No sabía si estaba rica o no, no podías juzgarlo de inmediato. Sofía estaba animada y cordial. Charón sintió que era sincero, que la joven mujer estaba agradecida con ella por haber decidido no quedarse con ellos. Desde el principio, Charón le había dicho al tío Diego que viviría por su cuenta. Sin embargo, al despedirse, Sofía le pidió que fuera a visitarlos más a menudo, que no dudara en llamar si necesitaba algo. Le agradeció una y otra vez por la miel que Charón había traído de tía Mandy. El tío Diego llevó a Charón al departamento, ya que la chica había dejado claro que a partir de ese momento pagaría por su alojamiento. Él encontró una opción que ella podría pagar. Era un pequeño apartamento en el primer piso, limpio, pero casi vacío. Un sofá, una silla, una cama y una mesa. Eso era todo lo que había allí. Y debajo de la ventana, un arbusto de lilas tan grande que no se veía el patio. ¿Te parece bien?, preguntó el tío Diego. Charón estaba junto a la ventana, abrazándose los codos. Estaba claramente fría, aunque la habitación estaba sorprendentemente cálida. Claro. Y muchas gracias por todo, asintió ella. El tío Diego vaciló antes de irse y se sentó en una silla. ¿Dónde piensas presentar los documentos? En esa pregunta, Charón sintió una gran confusión en su corazón.
Se balanceaba de un lado a otro, a veces quería estudiar la psicología humana, la visión, las alucinaciones, pero lo que le ocurría a ella misma era, tal vez, más allá de la medicina. Y además, desde pequeña le habían gustado las joyas, las piedras brillantes y transparentes. Bueno, ¿qué piedras, qué cristales? Tía Mandy le compraba collares y anillos baratos, y riendo la llamaba Macpie, arrendajo. A Sharon también le gustaría aprender a hacer joyas. Y al mismo tiempo, la música la atraía. Le parecía que, al escuchar una interpretación virtuosa, vivía otra vida. Ya no la suya, esa tan simple y común, sino otra, hermosa. Tal vez aprendas a coser, sugirió el tío Diego. Así encontrarías trabajo fácilmente, y también para ti. Y viendo que Sharon no respondía, se levantó. Te traeré una nevera de mi garaje. Vieja, pero funciona como un animal. Y Sofía tiene razón. Llama si necesitas algo, siempre te ayudaremos. ¿Y Lucas está en la ciudad? Sobre esto no se atrevió a preguntar durante todo el día. ¿Lucas? Parece que debería volver pronto. En los próximos días. Al quedarse sola, Sharon se preparó. Cuando llegaron aquí, notó que cerca de su nueva casa había un centro comercial tan grande que le recordó a los transatlánticos que había visto en las películas. Quería subirse a bordo, pensaba que de ese modo podría conectarse más rápido con el nuevo mundo en el que iba a vivir. Recordó bien el camino y pronto entró, tímida, temerosa y casi estúpida, preocupada de que la echaran fuera, que no la dejaran entrar en ese brillante, palaciego o quizás, barco. Atónita, se detuvo justo en la entrada, sin atreverse a dar un paso más. Si mirabas hacia arriba, veías lámparas colgantes, luces, galerías y esa enorme sala llena de gente. Sus ojos se detenían en las chicas de su edad, todas seguras de sí mismas, que caminaban con total naturalidad o paseaban por el centro comercial. Eran las chicas de las que tenías que aprender si no querías parecer completamente rara, como un extraterrestre. Pero ¿qué podía hacer ella si realmente se sentía como si estuviera en otro planeta? Lentamente, paso a paso, recorrió los 4 pisos, mirando todo, tratando de que su mirada no delatara lo que ocurría dentro de su alma. Luego, el ascensor la bajó suavemente y por unos segundos sintió una alegría inmensa, como si hubiera crecido alas y estuviera descendiendo en ellas. Muchos ya se negaban a atenderla cuando se sentó en un banco, grande y redondo, de esos que hay por todo el salón. Sostenía un helado verde verdísimo, y tenía que hacer un esfuerzo para no pensar en nada, porque su mente ya no podía más. «Señorita, ¿necesita trabajo?», oyó de repente. Sharon levantó la cabeza. Junto a ella estaba una mujer de mediana edad, delgada y sonriente. «Es un buen trabajo para empezar. Acaba de llegar, ¿verdad?», dijo ella. Entonces era obvio, se notaba en su rostro. «¿Y qué trabajo es?», comenzó a preguntar Sharon. «Como recepcionista, en un club, para hacer limpieza cuando sea necesario, y yo iba a poner un anuncio, pero luego vi que usted está sentada, y pensé, ¿por qué no preguntar, tal vez quiera intentarlo?». Y ya estaba hablándole de tú. «¿Y cuánto pagan? ¿Y cuál es el horario?». «Porque voy a estudiar», preguntó Sharon. La mujer explicó que sería por las tardes y parte de la noche. El salario le pareció a Sharon fabuloso. Sabía que era una ciudad, habría más gastos, que comparado con otros trabajos, tal vez le pagarían lo justo, pero no podía evitarlo. La oferta parecía muy atractiva. Entonces, ¿mañana? La mujer primero le dio una tarjeta, luego la quitó, la miró y empezó a escribir, indicando qué autobús tomar para llegar al club. ¿Vive cerca?, Sharon asintió. Bueno, entonces el 316 te servirá bien. Llegas a las 2 y te contaré todo. Esa noche Sharon durmió mal. Le parecía que el olor extraño del sofá la molestaba. Olía levemente a flores,
pero en general, todo le incomodaba. En la habitación no había cortinas, la luz de las farolas entraba y creaba largas sombras nítidas. A lo lejos se oía el ruido de la carretera. Por la mañana, Sharon fue al circo. Lo que le dijo Lucas, que regresaría pronto, podría significar que apareciera ese mismo día. Siempre se sentía más segura junto a él. Compartían un secreto. Sharon sabía que él trataría de conseguirle un puesto en el circo, seguramente le ofrecería eso, tal vez incluso un lugar en su número. También sabía que ella se negaría, porque si decidía estudiar, sería imposible viajar con el circo. Sin embargo, ambos sabían lo que realmente le daba miedo. En ese mundo circense, donde todo respiraba maravillas, sería muy difícil no tomar la guitarra en sus manos. Y mirar hacia el futuro no había nada que Sharon temiera más. ¿Qué podría descubrir allí y cuál sería el precio por eso? Esas preguntas la paralizaban. Sharon tuvo suerte. Encontró el circo rápidamente y, por casualidad, abrió la puerta de algún acceso para empleados. Caminó por los oscuros pasillos matutinos, sin ser vista, y así llegó a la pista. Y de repente, no había nadie allí, nadie ensayaba en ese momento. Sharon esperó, con la esperanza de encontrar a alguien a quien pudiera preguntar. Entonces, desde lo alto, desde lo profundo del salón, descendió un chico con un acordeón. Lucas le había contado a Sharon sobre los jinetes que actuaban acompañados por un acordeón, pero con una mujer tocando. Y no había caballos en absoluto. El chico bajó solo. Tenía el cabello oscuro, pero Sharon no recordó a los gitanos, sino que le vinieron a la mente las películas que tanto le gustaban a tía Mandy. Películas de su juventud, europeas, sobre bandidos nobles, piratas y cosas por el estilo. Sharon pasó desapercibida para el chico y ella dio un paso hacia adelante porque solo necesitaba hacerle una pregunta. Pero entonces, él empezó a tocar. Tal vez para él era un ensayo, o tal vez buscaba un rincón para sumergirse en su música, como Sharon se sumergía en la suya. Incluso pensó por un momento que su acordeón blanco, nacarado, era como su guitarra. Pero él no temía. No temía a nada, ni al futuro, ni al pasado, ni a su propio don. Sharon entendió de inmediato que él no se equivocaría, aunque sus dedos no tocaban las teclas. Sus dedos flotaban sobre ellas, viviendo su propia vida, tejiendo la música con esa precisión. ¿De dónde? ¿Del aire? ¿Del mundo sutil? ¿Con qué no puede un hombre? Sharon no se vio a sí misma, no notó que su boca estaba entreabierta, porque se estaba hundiendo en esa materia que vivía su propia vida, que había desplazado el aire, y solo quedó la música y sus manos. Probablemente, él podría haber tocado así unos minutos, no más, porque eso era algo trascendental, un poco más y su corazón se detendría. Pero entonces alguien lo llamó, también desde lo alto. Mako. Interrumpió su música. ¿Qué? ¿Cuánto tiempo más vas a estar aquí? Preguntó una voz invisible. ¿Necesitan el lugar? Respondió él, y de inmediato notó a Sharon. Alzó las cejas, preguntando en silencio todo, quién era ella, de dónde venía y qué quería. Ella debía preguntarle sobre Lucas, pero la única pregunta que pudo hacer fue la misma que había hecho en su lejana niñez. Ahora no sobre la guitarra, sino sobre el acordeón. Michael no podía no saberlo si tocaba así. Es mágico, ¿verdad? En realidad, Sharon rápidamente entendió que era un club nocturno. Tenía que llegar por la tarde y salir por la mañana. Al principio se sorprendió. Era verano. ¿Para qué necesitaban un guardarropa en verano? Y una mujer encargada de él. ¿Qué colgar en el gancho? Pero luego se dio cuenta. Aquí la gente usaba chaquetas caras y abrigos. Tan caros que, al principio, tenía miedo de ir al baño, aunque el guardarropa se cerraba con llave. Pero en general, todo estaba tranquilo. Nadie le molestaba, como tía Mandy predijo que sucedería. Sharon tenía una apariencia demasiado común,
nada llamativa. Lo que más destacaba en ese lugar tan lujoso. Y ni siquiera el traje elegante con botones brillantes podía cambiar eso. Lo más difícil era dormir por la noche. Sharon estaba acostumbrada a acostarse temprano y levantarse temprano, y hasta las 3 de la mañana luchaba por mantenerse despierta. Tenía miedo de equivocarse y darle a alguien la prenda equivocada. Cerca del amanecer, se sentía un poco mejor, con algo de energía, pero hasta ese momento se refugiaba en el café, aunque se avergonzaba de tomar los sobres que estaban cerca del enfriador de agua, y traía su propio café en un termo. Rachel, la mujer que la había conseguido el trabajo allí, a veces se sentaba en el sofá del guardarropa de Sharon y estiraba las piernas con satisfacción. Le dolían, pero en el club tenía que mantener la compostura. Rachel llevaba un abrigo de verano. Sharon no sabía hasta entonces que los abrigos podían ser de verano. Un abrigo claro con botones transparentes como cristal, una bufanda de seda azul y zapatos de tacón alto. Me voy a morir, decía, cerrando los ojos. ¿Cómo terminé aquí? ¿Cómo es posible? Me despidieron y mi hija tiene esa maldita hipoteca. ¿Por qué en su momento me dieron un departamento pequeño de la fábrica? Y yo estaba feliz. ¿Por qué mi Ashley, que está hasta el cuello en deudas, necesita un juego de cocina de 100,000? ¿Por qué me estoy agobiando con todo esto? ¿Quién? Más difícil, tú lo entiendes, es lo que nunca has tenido en tus manos. La vida es una cosa rara. Rachel miraba a Sharon. Solo ten cuidado aquí. ¿Sabes cuántos verás aquí que piensan que el dinero lo es todo? Te dan dinero, vas con ellos. No pueden imaginar que algo pueda ser diferente. Y si Dios me da vida, llegaré hasta la jubilación. ¿Cómo quiero jubilarme? Sharon, Dios mío. Finalmente, llegó Lucas. Y no tardó en llamar a Sharon, invitándola a ir con él. Ella esperaba que la invitara no a su casa, sino al circo, y que allí vería a Michael una vez más. Y Lucas hizo justamente eso. Llega a las 12, justo a tiempo para tu café Santan. Para su gran decepción, se instalaron en una pequeña habitación donde estaban sus utensilios y olían cosas extrañas. Sí, aquí podía hablar tranquila, pero la persona que Sharon había estado esperando subconscientemente, difícilmente aparecería. Abrió una pequeña cajita, preciosa, nacarada, y comenzó a mover el dedo en un polvo rosado, similar al polvo de talco, pero con brillantina, dibujando formas en él. Y, por supuesto, Lucas comenzó a insistir de inmediato en que dejara el club y se fuera con él al circo, incluso a su número. Te he esperado todos estos años. No tendrás que aprender casi nada. Saldrás de un aparato a otro. Sharon sabía que él la estaba convenciendo completamente desinteresadamente, que Lucas nunca había tenido intenciones románticas con ella, simplemente sabía su valor. Solo quería tenerla cerca para hacerle la vida más fácil, para vigilarla, para asegurarse de que todo estuviera bien con ella, para evitar que se metiera en problemas o que alguien la lastimara. Si el tío Diego era como un padre para ella, entonces Lucas lo consideraba casi un hermano mayor, aunque había una diferencia considerable de edad entre ellos. Necesito estudiar, repitió Sharon obstinadamente, bajando la cabeza. ¿Dónde?, insistió él. Ella casi le dijo que pensaba presentar los documentos en la escuela de medicina, que estaba a unas pocas paradas de su casa. En la universidad no pasaría por ahora, tendría que ver más adelante, como decía tía Mandy. Pero Sharon no tuvo tiempo de hablar. Donde sea que vayas, déjame pagar tu beca yo mismo. Solo estudia. ¿Por qué mueves la cabeza? ¿Sabes que hay algo llamado destino? Diego todavía se sorprende de cómo fue a pasar la noche con tu padrastro. ¿Por qué con él? Dice que estaba cansado, temía quedarse dormido al volante, su espalda ya le dolía en ese entonces. Dormirse en el coche significaba no poder enderezarse por la mañana, tragar pastillas. Fue a una casa, luego a otra, donde no lo dejaron entrar. Solo apareció tu padrastro.
Si no se hubieran encontrado, si no hubiera inventado esa gitana para ti, ahora llegas aquí, donde estoy yo, y yo te llamo. ¿Y quién es el que toca también el acordeón? Lo escuché por casualidad. Charón miró hacia otro lado. No cambies de tema. Espera, ¿estás hablando de Mako? 1,80 m de belleza. Así es como lo llaman en el circo. ¿Te ha gustado? Nadie me ha gustado. Charón se encolerizó por completo, y Lucas decidió no notar que ella se había sonrojado. Voy a presentar los documentos, si entro, ya veremos. Tal vez no pueda con estudiar y trabajar. Entonces me ayudarás. En los días siguientes ocurrieron 2 eventos. Charón presentó los documentos en la universidad e incluso escribió un ensayo sobre por qué quiero ser enfermera. Para ella, fue un sufrimiento, porque no podía escribir la verdad. Decir que algún día quería estudiar las capacidades anómalas del cerebro humano, pero por ahora tenía que ganarse la vida. Y siempre habría trabajo para una enfermera. Tuvo que escribir con palabras elevadas sobre el deber y las obligaciones con la gente. Charón estaba segura de que lo hizo terriblemente. Pero en general, su expediente estaba bien, e incluso los exámenes los había aprobado decentemente, así que había esperanza de que pasara. El segundo evento fue la inundación desde arriba. Desde el techo caía una lluvia torrencial. Tío Diego llegó rápidamente para resolver el problema. Resultó que arriba vivía una anciana que había inundado el departamento de abajo varias veces y recibía a los vecinos indignados con una sonrisa dulce y medio loca. Las cosas de Charón se acomodaron en un rincón seco del pasillo. Tío Diego habló sobre el techo suspendido o la posibilidad de internar a la anciana en un centro de salud, pero Charón no podía esperar a que todo se secara. Temía por su guitarra. Al final la tomó y se fue a trabajar al club. Para las 3 de la mañana, en el salón quedaban solo unas pocas personas y en el perchero de Charón colgaba una sola chaqueta. Charón decidió que, tan pronto como el dueño la tomara, se prepararía un buen café caliente y lo bebería de pie junto a la ventana, mirando cómo clareaba el cielo en el este. Justo cuando pensaba irse, una pareja se estaba preparando para irse. Ya había conocido bien a esa chica. Una mariposa nocturna, increíblemente bonita, delicada, como una figurita. Se llamaba Laura, y Charón la comparaba con una nube, con un halo de cabellos rubios y rizados, siempre con ropas claras, ligeras y etéreas. El acompañante de Laura era desconocido para Charón. Un hombre joven y corpulento. Sin embargo, Laura siempre se iba cada noche con un nuevo caballero. El hombre se quedó. Estaba hablando con el dueño del club. Al parecer, eran amigos. Y mientras él esperaba, Laura se detuvo frente al espejo, arregló su flequillo, giró su rostro de un lado a otro, evaluando su maquillaje. De repente, desde atrás, sonó suavemente la guitarra de Charón. Para la chica, fue un sonido perfectamente claro. No era ruidoso, sino preciso. No hizo vibrar el aire, nadie dio un paso. La guitarra habló por sí misma. Llamó. Charón se acercó y puso su palma sobre las cuerdas, como si las estuviera calmando. Luego dudó y pasó los dedos por las cuerdas, como si no tuviera una guitarra, sino una arpa, y se quedó quieta. Unos momentos después, corrió hacia Laura, la tomó de las manos, se aferró a ellas, comenzó a convencerla fervientemente, como si no hubiera nadie más allí. No te vayas a ningún lado. Solo no esto. No hace falta, vi que en la curva venía otro coche, el tuyo, con fuerza. Atónita, Laura, aterrada como nunca, Charón trataba de apartar los dedos ajenos, liberarse. Déjala en paz. El compañero de Laura gritó a Charón, como si fuera una mendiga. El dueño del club asintió al guarda de seguridad y éste empezó a arrastrar a Charón, doblándole los codos hacia atrás con fuerza. Estás viviendo los últimos 30 minutos de tu vida. Gritaba Charón desesperada. ¿Eres tonta, no entiendes? ¿No lo sientes?
Ya está, ella ya se va, ahí está el coche. ¿Es un ataque?, preguntó el compañero de Laura al dueño. Este se encogió de hombros. Parece que sí. Y prometió: la voy a despedir. En casa, Charón se quedó dormida profundamente, ni siquiera desplegó el sofá, se acurrucó en su parte corta, abrazando sus piernas. Le gustaba que la manta fuera pesada, que la aislara del mundo como una pared, que cortara los ruidos. Pero esa manta era fina, en el apartamento había humedad, y aún quedaban charcos en el suelo. Charón escondió su guitarra en el armario empotrado del pasillo, el lugar más seco y seguro. Por la mañana, le dolía todo, su cuerpo entumecido, y su cabeza le dolía de forma desesperante. Los golpes sordos retumbaban en su cabeza, o tal vez alguien estaba golpeando la puerta con los pies. Charón se levantó, sujetándose las sienes. No conocía las pastillas para el dolor de cabeza, nunca las había tomado, pero soportarlo era simplemente imposible. Ahora golpeaban la puerta con fuerza. Un poco más y la madera se rompería. Sujetándose la cabeza, fue cuando entendió lo que significaba el término "se me parte la cabeza". Charón caminó hacia el pasillo, vestida solo con unos shorts de satén y una camiseta, descalza, con el rostro vacío. Allí estaban el dueño del club, Eric, y el guarda de seguridad. Charón no recordaba cómo se llamaba. Ellos entraron al apartamento, forzándola a retroceder. ¿Cómo lo hiciste?, preguntó Eric. Su voz sonó como un grito para Charón. ¿Qué?, preguntó ella, casi inaudible. Dios mío, solo no grites. Te lo juro, voy a perder la cabeza. ¿Cómo la mataste? ¿Cómo mataste a los dos? Los aplastaste. Los cortaron los paramédicos. Charón permaneció en silencio, solo frunció el ceño. Para ella, todo había terminado en el momento en que el guardia la sostuvo, y esa pareja, mirándola como si estuviera loca, se fue. Ya en ese momento había muerto, y Charón dejó de gritar. «El pasaporte», ordenó de repente Eric. «¿Qué?», preguntó ella, sin entender. Toda su casa estaba a la vista, y su pequeño bolso colgaba en el perchero del pasillo. El guardia lo descolgó, lo abrió sin dificultad, encontró el pasaporte con una cubierta azul y se lo entregó al jefe. Eric lo metió en el bolsillo interno de su chaqueta. «En fin, quédate aquí y no te muevas por ahora. Te traeré algo de comida». Eric le dio varios billetes. Le dijo que no saliera de casa, que siempre tuviera el teléfono consigo. Charón sostuvo el dinero en la palma de la mano, extendiéndolo hacia atrás. «Mejor dáselo a tu madre. Laura está sola con ella. Su madre ya está vieja». Eric la miró con una expresión extraña, revisó el pasaporte una vez más y negó con la cabeza. Charón se quedó junto a la ventana. De alguna manera, ese había sido su lugar favorito. Miraba al patio a través de las hojas de la flor de lila, como a través de una red de camuflaje. Veía el patio, pero desde allí no la podían ver a ella. Por allí, en alguna parte, la vida seguía. Alguien caminaba hacia una excursión, asaba kebabs o sudaba en el trabajo, viajaba al mar, entraba en sus densas olas verdosas que daban felicidad, bebía cerveza, moría en el hospital, miraba las constelaciones en el cielo estrellado, y ella, como un perro, estaba atada a una cadena que llegaba hasta la tienda más cercana. Media hora antes había llamado a Lucas. «Me han vuelto a meter en la oscuridad, imagínate», dijo él, nada más escuchar su voz. «Una semana. Volveré el lunes por la mañana». «¿Has pensado en lo del número?». Ella pensó en otra cosa, que tal vez aún tenía esa semana. Eric no había dicho nada sobre los plazos. Lucas vendría, y ellos resolverían algo, inventarían algo. ¿Tío Diego? ¿Y qué hay de él? Vendría, basta con mencionárselo, la llevaría consigo. Pero él tiene familia y niños. No quería meter a Aya con los niños en un convento.
Sharon casi nunca le preguntaba a su guitarra sobre sí misma. Y su relación no era de ese tipo, en la que todo parecía sencillo. Preguntabas, obtenías una respuesta. Ella nunca sabía qué le mostraría la música. ¿Qué imágenes, a qué estarían relacionadas? A veces se trataba de personas completamente ajenas que ni siquiera conocía. Solo un par de veces, cuando el deseo de saber algo era muy fuerte, desesperado, la guitarra la guiaba. ¿Le habría preguntado ahora, a dónde ir? ¿Qué hacer? ¿Cómo terminaría todo esto? Pero daba demasiado miedo. ¿Y si Sharon se veía a sí misma en un ataúd o, peor aún, enterrada en algún bosque? Sin embargo, deseaba escuchar esa voz familiar con desesperación. Llamó a la persona que tenía en su número 1. Tío Diego. Sharon, ¿estás comiendo algo? Tu voz apenas se oye. Ven hoy a comer con nosotros. Ella lo escuchaba, sin prestar mucha atención a las palabras, y, por alguna razón, estaba llorando. Sostenía el teléfono con una mano, y con la otra se secaba las lágrimas. ¿Voy a buscarte? Preguntó finalmente él. No estoy en casa, tío Diego, estoy en el colegio. Nos veremos en los próximos días. Y fue ella quien cortó la conversación primero. Pero él le recordó que debía comer algo. Hasta ese momento, solo había salido a la farmacia. Solo le mostró a la joven farmacéutica su sufrida cabeza. Algo. La farmacia estaba vacía, no había otros clientes. La chica con bata blanca comenzó a preguntarle seriamente qué solía tomar, e incluso sobre el tipo de dolor. Era evidente que era una principiante, tomaba su trabajo muy en serio, tenía miedo de equivocarse. Pero luego miró a Sharon y cambió al tú. Espera, déjame primero tomarte la presión. La midió, le trajo una pastilla y agua en un vaso de plástico. Bebe, o te tendré que llamar a una ambulancia, le dijo la farmacéutica, mientras Sharon tomaba los medicamentos que ella le había recomendado, y la joven se durmió durante varias horas, olvidándose de todo por un rato, descansando placenteramente del dolor. Ahora, Sharon deseaba una sopa, como la que su tía Mandy le preparaba, para distraerse de todo ese miedo, para estar junto a la mesa, cortar con un cuchillo de madera en bonitos cubos papas, zanahorias y cebollas, para que el caldo oliera a perejil por todo el apartamento, para sumergir la cuchara una y otra vez en el humeante y ámbar caldo y pensar solo en lo delicioso que estaba. El supermercado estaba al otro lado del patio, en el mismo edificio donde estaba la farmacia. Sharon ya se acercaba a él cuando un coche que apareció de repente detrás de ella, la adelantó y se detuvo. El mismo guardia que había llegado con Eric salió del coche y le hizo un gesto con la cabeza. Sube. Podría intentar huir, aunque no tenía muchas posibilidades. La alcanzaría. Se podía esconder en los patios cercanos. Pero ahora en la cabeza de Sharon comenzaban a pasarle opciones de escape. Irse con la tía, hacer autostop. Pero esos segundos en los que podría haber hecho algo ya se habían ido. El guardia. Ahora recordaba su nombre. David la tomó firmemente del codo. Sube al coche, te lo estoy diciendo, insistió, y ella no entendió del todo. Al volante estaba otro tipo grande con la cabeza rapada. David se acomodó junto a Sharon en el asiento trasero. ¿Para qué me necesitas? Preguntó Sharon. Ya no tenía nada que perder. Yo no he matado a nadie, en serio. ¿Tienes miedo? Le preguntó David, con un tono sorprendentemente ligero, casi amigable. Pues considera que has tenido suerte. Perdiste el trabajo, pero ahora has encontrado otro. ¿Qué trabajo? Los chicos se miraron entre sí. Sharon estaba tan desprevenida para que abrieran un poco el velo del misterio que se sorprendió de que siquiera le hablaran. El dueño tiene un amigo. Hace programas como esos shows de psíquicos. Junto a los avanzados, les pone alguna prueba. La gente está interesada en ver quién gana. A la gente le encantan esas brujas, hechiceros y videntes.
Y el dueño y sus amigos. En fin, apuestan por alguien. Y el dinero que circula ahí es muy bueno. Si él empieza a ganar gracias a ti. Vamos, este es un trabajo seguro. Pero yo no puedo, Sharon lo dijo con tanta convicción que él la miró sorprendido. Yo misma no. Se detuvo. La guitarra no debía caer en sus manos, eso era seguro. Ah, bueno, dijo David con tono condescendiente. Todos vimos lo que puedes hacer. Está bien, ¿verdad? Ni siquiera en el show se ha visto algo así. Oh, es un espectáculo, créeme. Y no te recomiendo que pierdas. Eric tiene gente de los 90 a su alrededor. Es un tipo así. Si por tu culpa pierde dinero, te va a mandar a fondo. David soltó una risa satisfecha. Sharon se encogió, como si se hiciera pequeña. Continuaron el viaje en silencio. ¿Vamos directamente allí?, preguntó finalmente. No, todo estará listo mañana. Te dijeron que te trajeran, primero, para tenerte cerca, para que no haya que buscar nada en el último momento, y segundo, para que te veas bien. Algo como todos los demás. Todavía pareces más una camarera que una bruja. Espera un momento. Como si recordara algo más. ¿Qué más necesitas? Ya me habéis quitado todo. El trabajo, el pasaporte. Y ahora me lleváis a saber dónde. Tu teléfono, el móvil, dame el móvil. ¿Lo tienes contigo?, exigió David. Sharon no había traído el teléfono consigo. Solo salió a la tienda y volvió. Ni siquiera lo pensó. ¿Y si él empieza a cachearla? En cualquier caso, no podía hacer nada. Se quedó en casa. Si no me crees, allá tú, David hizo un sonido de desaprobación. Te creo. Igual, si suena, lo quitaré. No hay problema. Esa noche Sharon la pasó en un club, encerrada en una habitación llena de trastos. Solo la dejaban salir al baño. Nadie se preocupó de ofrecerle una cama o de darle algo para cenar. Tuvo que golpear la puerta con fuerza y durante mucho tiempo. Finalmente, el guardia venía a escoltarla al final del pasillo hasta el baño. Allí podía, al menos, beber agua del grifo. Por la mañana, fue Eric quien la pasó a recoger, la metió en el coche y la llevó. Por el cansancio, por la medianoche sin dormir, intenta dormir un rato en el suelo. El hambre que tenía ya le nublaba el pensamiento. Sharon no sabía si estaba en un salón de belleza o en un club para mujeres. Una chica de piel oscura, que parecía japonesa, comenzó a lavarle el cabello, luego la envolvió en un brillante y fragante chal y la sentó en una silla. Corte, tintura, manicura, murmuraba mientras trabajaba. Te haremos una verdadera bruja. Dame el teléfono, quiero llamar un minuto, pidió Sharon. La chica se quedó desconcertada, pero Sharon tenía la mirada de alguien que ha estado en la guerra. Acababa de sobrevivir a una batalla y otra ya estaba por comenzar. Ojos cansados, que lo habían visto todo. La japonesa sacó su teléfono móvil, también rosa, como de juguete. Sharon lo cogió rápidamente y, sin decir nada, se fue a una pequeña habitación donde apenas había secadores. Lucas, dijo, en cuanto él respondió. Estoy metida hasta el cuello, Lucas. No te pongas nervioso, no vas a llegar a tiempo, pero necesito mi guitarra. El duplicado de las llaves está con el tío Diego, él sacará la guitarra, pero no dejes que sea él quien la pase, porque si se mete en el asunto, las cosas van a empeorar mucho. Encuentra a alguien que me la pase, aunque sea por un momento. Te voy a dar la dirección de dónde estará todo, pero es urgente, ¿me entiendes? Porque si no, esto se acaba para mí. Sharon devolvió el teléfono a la japonesa y la miró. No se lo digas a nadie, ¿vale? La chica asintió lentamente. Parecía todavía bastante asustada. Sharon estaba frente al espejo, observando cómo su rostro cambiaba.
Sus cabellos castaños, de un color indefinido, ahora caían sobre sus hombros como seda dorada. Sus ojos hundidos y cansados, rodeados de maquillaje, parecían oscuros y completamente desamparados. La japonesa vaciló, ¿le pongo rubor o la dejo pálida? Puedes añadir verde, dijo Charón. Un cadáver es un cadáver. Otra chica pasó mucho tiempo arreglando sus uñas. Estaban cortadas al ras, así que ahora había que alargarlas. Luego las pintaron de negro y les añadieron dibujos plateados. También le dieron un vestido negro con detalles plateados, largo hasta el suelo. Le quedó grande y las chicas que estaban a su alrededor lo ajustaron un poco, poniéndole un cinturón en la cintura. Eric entró. ¿Qué tanto tiempo están perdiendo con ella? ¿Todo está tan mal? Ya casi, respondió la japonesa, que, por alguna razón, se sentía algo compasiva con Charón. Queremos que sea la mejor de todas. No la estoy llevando a un concurso de belleza, terminen ya. ¿Cuánto apostaron por mí? Preguntó Charón a Eric. Él no respondió, pero por la expresión de su rostro Charón comprendió que se sorprendió de que ella supiera eso. Estaban en un patio sucio, en una zona residencial, y el camarógrafo tendría que haberse retorcido para conseguir una toma decente. Charón trató de entender, de distinguir quién era quién entre la multitud. Los del equipo de televisión, chicos jóvenes, algunos con cámaras, otros con micrófonos, parecían estar entre la gente pero, a la vez, como si estuvieran aparte. Y luego, aquellos como Charón, los pobres, que no se sentían atrapados. Esta joven, que también era rubia teñida, al igual que Charón, ahora con los labios grandes y de un rojo sangriento, se comportaba casi como si fuera la jefa. Hablaba con los demás como si fueran de menor categoría. Había un chico de unos 18 o 20 años, delgado, con gafas, el pelo largo recogido en una coleta. Algunas mujeres mayores, que parecían entre gitanas y brujas, con chalecos de flecos, faldas largas y miradas penetrantes. Hombres con chaquetas de cuero, chicas de la edad de Charón, todos se miraban entre sí, como si estuvieran a punto de competir en algún tipo de juego mortal. Tal vez apostaron por alguno de ellos también. O tal vez simplemente necesitaban el dinero desesperadamente. Los transeúntes les lanzaban miradas curiosas y algo asustadas, y no estaba claro qué sucedería después o cuánto tendrían que esperar. Charón se acercó a la pared de la casa, que estaba calentada por el sol, se agachó y apoyó la cabeza sobre sus manos. Planeaba quedarse así, en un tipo de estado de trance, hasta que la llamaran. Charón sabía que ahora era tan ciega y sorda a lo desconocido como cualquiera de esos transeúntes, y no podía cambiarlo. La multitud bullía lejos, como un murmullo lejano, como el ruido de la gente en un set de filmación. Charón recordó otra película, Parece que el Cuervo Negro. En esa, la protagonista era enterrada viva en concreto, y frente a los ojos de Charón apareció su mano, los dedos moviéndose en un último esfuerzo. Probablemente, David solo estaba bromeando, pero... Cuando se oyeron fuertes aplausos, Charón saltó y levantó la cabeza. Un hombre alto con un brillante traje se encontraba sobre una plataforma. Todos vengan aquí. Y ustedes también. Espérenme. ¿Listos? Ahora empezamos a grabar, así que, todo. Todo. Atención, por favor. Vamos, ¿listos? Acción. Junto a él estaba un chico con una cámara, enfocando a su pequeña multitud de desgraciados hechiceros. El hombre del traje brillante cambió de tono. Hoy vamos a ayudar a una mujer cuya hija desapareció hace 2 meses. Ailey hizo una pausa. Ailey tiene 15 años. Normalmente volvía a casa antes de las 8 de la noche. Si se retrasaba en casa de una amiga, avisaba. Esa noche no regresó. Su madre pasó toda la noche llamando a todos los conocidos. Al día siguiente se emitió una alerta de búsqueda. Como pueden imaginar, no hubo resultados. Hoy, intentaremos averiguar dónde se encuentra esa niña.
Les daremos sus fotos. Y aquí está su madre, la señora Walker, y ustedes se acercarán a ella de uno en uno y dirán lo que su don les indique. Una chica delgada, probablemente asistente, recorría el lugar entregando las fotos. Sharon también dio la suya. Era una niña con una sonrisa luminosa. Su cabello ligero, atado con una cinta, también brillaba. Llevaba una camiseta a rayas y su rostro, aún joven y sin maquillaje, parecía fresco. Mientras tanto, el hombre del traje brillante, a quien Sharon escuchó que llamaban Re, solemnemente condujo a una mujer de mediana edad hacia el grupo reunido. Estaba vestida modestamente, muy pálida, con los ojos hundidos y moretones visibles incluso desde lejos. Señora Walker, por favor, si alguien ya tiene algo que decirle, acérquese. Sharon vio a Eric. Él le hizo un gesto con la barbilla, como diciendo ¿cómo vas? Ella hizo como si no lo hubiera notado. Necesitaba estirar el tiempo hasta el último momento. Sharon pensó que la primera en acercarse a la madre sería la bruja rubia, con los labios rojos. Sin embargo, esa parecía seguir la regla de ir al final. Otros comenzaron a acercarse. Tu hija está viva, dijo suavemente una adivinadora de mediana edad. No veo su muerte. Déjame ver tu palma. No, no la veo. ¿Dónde está? ¿Dónde está Hallie? Preguntaba la madre solo con los labios. Ella se fue. Los chicos jóvenes la invitaron. Estaba con una buena compañía, todo está bien con ella. Te llamará pronto, de verdad, llamará pronto. Un chico nerd con gafas dijo que Hallie había sido asaltada. Con el golpe en la cabeza, perdió la memoria y ahora está en algún lugar lejano. Pero la encontrarán, añadió, ajustándose las gafas. Mejor dicho, ella misma se encontrará, recordará. Sharon se acercó a quienes ya se habían expresado y trató de mezclarse con ellos. Necesitaba seguir ganando tiempo y esperaban que se olvidara. Finalmente, la rubia se acercó a la señora Walker. Tomó suavemente sus manos, la miró a los ojos. El camarógrafo grababa casi de cerca. Tu hija está muerta. Chicos jóvenes. No muy lejos de casa. Estaban borrachos. No querían matarla. Sucedió. Y ella, sí, esa noche vino a verte. Vives en el primer piso, ¿verdad? La señora Walker asintió. Ya estaba llorando. Veo a tu hija de pie bajo la ventana, dijo lentamente la rubia. Lleva un gorro de lana. Todavía no entiende que está muerta y no puede entrar. Ahora solo puedes hacer una cosa, dejarla ir. Dejar ir su recuerdo, donde ella está ahora, y allí está bien. La rubia hablaba tan convincentemente que incluso el camarógrafo se conmovió. Algo se le escapó de los ojos. O tal vez solo fue una mota de polvo. Sharon fue la primera en escuchar ese sonido porque estaba ahí. Se giró y lo captó en el aire. Alguien puso su mano sobre las cuerdas de su guitarra. Ella miró rápidamente y vio a Mago. Estaba a unos 20 pasos de distancia, con una pierna relajada sobre el borde de un pequeño bordillo. No había ningún indicio en su postura de que estuviera apurado o de que algo inusual estuviera sucediendo. Estaba especialmente erguido, todo vestido de negro, con un estuche de teléfono sujetado al cinturón y su guitarra, colgando del mismo viejo y gastado strap. Claro, Mako no sería el mismo si solo tocara las cuerdas. Giró ligeramente la cabeza de un lado a otro, como si no pudiera apartar los ojos de Sharon, y la guitarra en sus manos tembló, liberando una música que nunca había sonado así. La guitarra comenzó a hablar con voz humana, a llorar en una oración, luego se detuvo unos segundos, como si tomara aliento, y luego comenzó a contar sobre ese otro mundo, el mundo eterno, donde ahora el alma no sufre, sino que se alegra, y donde todos nosotros estaremos algún día. El corazón de Sharon latía tan fuerte que le dolía, casi no podía respirar. Y la guitarra lo sintió. Ese ritmo frenético,
ese baile salvaje en el que la guitarra se había desbordado, tomando sobre sí todo el dolor. Ella se acercaba al límite, al punto en que una persona ya no puede cruzar. Habría que expulsarlo, a ese músico que parecía haber aparecido de la nada, pero nadie, nunca, podría interrumpir a Mako cuando comenzaba a tocar. Era magia genuina, talento puro. La gente lo escuchó hasta el final, hechizada. Él levantó la mano, detuvo la música, y todos aplaudieron, los psíquicos, los de la televisión, los transeúntes, aplaudían como niños. Sharon ya no dudaba más. Se dirigió hacia la madre. Ya no prestaba atención a lo que sucedía a su alrededor, solo ella sabía todo porque lo había visto con sus propios ojos. El camino a través de la zona verde, dijo Sharon en voz baja. Allí, donde estaba el campamento y la islita. Desde allí, unos 100 metros hacia el interior del bosque. Un pequeño claro. No hay raíces de árboles allí. Fue más fácil cavar. La señora Walker y Sharon se miraban. No vayas tú sola, dijo Sharon, y su voz sonaba tan débil, como si le doliera. Que alguien más, alguien que pueda reconocer, vaya. ¿Y quién? Este fue una pregunta que solo Sharon escuchó, y también le respondió en voz baja, apenas moviendo los labios. Tú misma lo sabes. El padrastro, el compañero de su madre no casado, que había estado mirando furtivamente a su hija adoptiva que crecía y ahora no podían apartar la mirada el uno del otro. No se lo diré a nadie. Y lo que pase después, decide tú misma. Alguien la tomó de la mano con firmeza y la condujo. Pero no muy lejos, hacia el borde de la acera, nadie tuvo tiempo de reaccionar. Mako la cubría de la multitud con su espalda. Un coche conocido se detuvo cerca y Mako abrió la puerta para Sharon. Rápidamente. Sí, aprovecharon el caos, pero el tío Diego estaba maldiciendo, sin detenerse en las palabras. Que lo intenten, que alguien intente seguirnos. ¿Por qué no me lo dijiste antes, idiota desquiciada? Al parecer, Diego le echaba la culpa de todo lo que le estaba sucediendo a Sharon, pero ella le impedía decir lo que pensaba con el nudo en la garganta. Aún así, algunos términos seguían saliendo de su boca, pero a Sharon ya no le sorprendía. Después de todo, había escuchado muchas de esas cosas en el pueblo. Michael se sentó junto a Sharon en el asiento trasero. Ya le había pasado la guitarra a la chica y él extendió los brazos sobre el respaldo del asiento. Sharon sintió como si esos brazos la abrazaran, como alas. No vas en la dirección correcta, dijo Mako. Al circo. Perdón. Al parecer, ya todo estaba acordado entre los hombres. Lucas llegará allí ahora, dijo el tío Diego, sin girarse, buscando el camino adecuado para su coche. ¿Y después? ¿Qué pasa si estos, si quieren, nos alcanzan en cualquier parte? ¿Nos alcanzan? A esos malditos. Veremos, dijo Mako. Ahí está tu defensor. Sharon, ¿en serio crees que no hay nada más grande que esa porquería? ¿Sabes qué puertas puede abrir él, donde lo llaman a tocar? Claro, también se refería a Mako. Nadie se te acercará ahora. Pero, ¿por qué no me has contado todo hasta ahora, Lucas? ¿Por qué no me pediste consejo? A la mierda esa guitarra. Déjame romperla ahora mismo. Bueno. Mako puso su mano sobre la guitarra. Quería venir con nosotros, pero Lucas dijo que ahora no te dejará ni un paso. Sharon se reclinó en el asiento y finalmente cerró los ojos. Solo con el cabello tocaba la mano de Mako, pero en su último pensamiento vio solo una tumba anónima, cubierta con hojas secas del año pasado. Y lo que vio la hizo sonreír, débilmente, apenas perceptible, pero con una sonrisa.